Bienvenidos nuevamente a una nueva clase de química explicada. El tema que hoy veremos se llama átomos y moléculas y por favor tener una tabla periódica para poder seguir la explicación. Comencemos con la masa molecular. Ahora bien, conociendo las masas atómicas de los diferentes elementos, estamos en condiciones de calcular la masa molecular. El primer ejemplo que vamos a hacer es este. Es la masa molecular del amoníaco. El amoníaco está formado por nitrógeno y 3 hidrógenos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo voy a sacar la masa molecular? Esto va a ser igual a, que se refiere a la masa atómica, ¿sí? En este caso del nitrógeno, directamente el nitrógeno porque tengo uno solo, más, ¿sí? Fíjense que tengo 3 átomos de hidrógeno, entonces voy a hacer lo siguiente, voy a escribir 3 por la masa atómica del hidrógeno, ¿bien? Entonces, teniendo los datos de tabla, vamos a hacer la masa molecular del amoníaco, que va a ser igual. La masa atómica del nitrógeno es 14, más la masa atómica del hidrógeno es 1. Entonces me quedaría 3 por 1. En total, esta cuenta matemáticamente nos da 17. Entonces la masa molecular del amoníaco es 17. Hagamos otro ejemplo. Tengo que determinar la masa molecular del ácido sulfúrico. Fíjense que el ácido sulfúrico tiene 2 átomos de hidrógeno, 1 átomo de azufre y 4 átomos de oxígeno. Entonces vamos a calcular la masa molecular. Esto va a ser igual a 2 por la masa atómica del hidrógeno, el 2 porque tengo 2 átomos de hidrógeno, más tengo un solo átomo de azufre, entonces digo directamente la masa atómica del azufre, más tengo 4 átomos de oxígeno, entonces digo 4 por la masa atómica del oxígeno. Entonces tenemos la masa molecular del ácido sulfúrico va a ser igual a 2 por 1, porque 1 es la masa atómica del hidrógeno, nos fijamos en la tabla periódica, más del azufre, que es 32, más 4 por 16, porque 16 es la masa atómica del oxígeno. Todo esto me da un total de 98. Pasamos ahora a masa de un mol de moléculas o masa molar. Cuando la masa molecular se expresa en gramos, se habla de masa de un mol de moléculas. Así, por ejemplo, tomando las masas moleculares que calculamos anteriormente, la masa de un mol de moléculas de amoníaco es 17 gramos. Es decir, la masa molecular que es 17, cuando la expresamos en gramos, estamos hablando de la masa de un mol de moléculas. Así también tenemos que la masa de un mol de moléculas de ácido sulfúrico es 98 gramos, ¿sí? Según lo establecido por Simela, Sistema Métrico Legal Argentino, se entiende por mol, ¿sí?, a lo siguiente. Es la cantidad de materia de un sistema que contiene tantos entes elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. Bien, entonces, así por ejemplo, decimos que en una masa de 17 gramos de amoníaco hay un mol de moléculas de amoníaco. Lo mismo tenemos que en una masa de 98 gramos de ácido sulfúrico hay un mol de moléculas de ácido sulfúrico. Seguimos ahora con atomicidad. Bien, la atomicidad es el número de átomos que forman la molécula de una sustancia. Vamos a indicar los siguientes ejemplos. Tenemos el helio, tenemos el argón, bien, son moléculas monoatómicas, bien, porque tenemos un átomo, por lo tanto su atomicidad es 1. Seguimos, tenemos nitrógeno, cloro e hidrógeno, las moléculas. Por lo tanto, son moléculas diatómicas porque fíjense que en cada molécula tengo 2 átomos. Del nitrógeno tengo 2, del cloro tengo 2 y de hidrógeno también tengo 2. Entonces la atomicidad es 2. Seguimos con el ozono. Fíjense que tiene la molécula de ozono, tiene 3 átomos de oxígeno. Entonces la molécula es triatómica. La atomicidad es 3. Sigo con el fósforo. Fíjense que tengo 4 átomos de fósforo. Entonces la molécula es tetratómica y la atomicidad es 4.
Seguimos ahora con volumen molar. Bien. Es el volumen que ocupa un mol de una sustancia gaseosa en condiciones normales de presión de una atmósfera y temperatura a 0 grados Celsius. Bien. El volumen que ocupa un mol de cualquier sustancia gaseosa en condiciones normales de presión y temperatura es igual a 22,4 litros. Pero el valor exacto del volumen molar en gases ideales, según unidades Simela, es que el volumen molar es 22,41383 por 10 a la menos 3 metro cúbico por mol. Vamos a comenzar con ejemplos. Bien, ejemplos de problemas. Bien, el primer ejemplo que se la dice, calcular la masa de un mol de molécula de dióxido de carbono, sabiendo que su forma molecular es carbono-oxígeno 2 e indicar su atomicidad. Para poder sacar la masa de un mol de moléculas, primero vamos a calcular la masa molecular, ¿sí? Entonces, la masa molecular del dióxido de carbono va a ser igual a... Vamos a fijarnos las masas atómicas en la tabla periódica. Fíjense que tenemos solamente un carbono, por lo tanto directamente escribo masa atómica del carbono, más, fíjense que tengo 2 átomos de oxígeno, entonces voy a tener 2 por la masa atómica del oxígeno. Y ahora voy a reemplazar con los números, ¿sí?, que saqué de la tabla periódica. La masa molecular del dióxido de carbono va a ser igual a 12, porque es la masa atómica del carbono, más 2 por 16, y esto nos da un total de 44. Bien, como habíamos definido anteriormente, la masa de un mol de moléculas es la masa molecular expresada en gramos. Entonces, cuando la masa molecular del dióxido de carbono la expreso en gramos, estoy determinando la masa de un mol de dióxido de carbono, que en este caso va a ser 44 gramos. Bien. Y también nos indica, ¿sí?, que debemos escribir su atomicidad. La atomicidad del dióxido de carbono, fíjense que tengo un carbono y 2 oxígenos. En total, ¿cuántos átomos tengo? Tengo 3. Y ahí quedó la atomicidad. Ahora a continuar con otro ejemplo. Me pide, ¿cuál es la masa de 25 moles de molécula de ácido nítrico? Primero voy a determinar la masa molecular del ácido nítrico. Entonces me voy a fijar las masas atómicas en la tabla periódica. Fíjense que yo solamente tengo un átomo de hidrógeno, entonces su masa atómica es 1, más. Fíjense también que tengo un átomo de nitrógeno, entonces su masa atómica es 14, más. Fíjense que tengo 3 átomos de oxígeno, así que voy a escribir 3 por la masa atómica del oxígeno, que es 16. En total, esta cuenta me da 63. Pero como a mí el ejercicio me está pidiendo cuál es la masa de 25 moles de moléculas, me está pidiendo la masa molar o la masa de un mol de moléculas. Entonces digo, la masa de un mol de ácido nítrico va a ser la masa molecular, pero expresada en unidades de gramos. Es decir, que voy a tener 63 gramos. Antes de continuar, vamos a determinar la atomicidad, así vamos entendiendo el término también, la de atomicidad. Entonces tenemos, la atomicidad del ácido nítrico va a ser igual a, fíjense que tengo un hidrógeno, un nitrógeno y 3 oxígenos. Entonces, en total, ¿cuántos átomos tengo? Tengo 5. Esa sería la atomicidad. Ahora continuamos, sabiendo que, y ahora tengo que plantear, ¿sí?, la regla de 3 simple de matemática, pero voy a empezar a escribirla desde la incógnita que a mí me están pidiendo. Dice, ¿cuál es la masa? Entonces voy a escribir X. ¿Es la X? ¿Sí? Se va a referir a la masa que yo tengo que averiguar. Esa masa, ¿en cuánto tengo que averiguar? Fíjense y lean bien el problema. En 25 moles, ¿sí? Ahora bien, fíjense que arriba de los 25 moles también me tienen que quedar unidades de moles, ¿sí? Y arriba de la X también me tienen que quedar unidades de gramos de lo que yo quiero averiguar. Entonces, me pide, ¿cuál es la masa, que sería mi X, ¿sí?, en 25 moles del ácido nítrico? Ahora bien, nos fijamos la masa de un mol de ácido nítrico, que son 63 gramos. Por lo tanto, un mol de ácido nítrico lo voy a ubicar arriba de un 25 moles de ácido nítrico. Un mol de ácido nítrico, ¿cuántos gramos tiene? Tiene 63. Entonces, ¿cómo voy a hacer la cuenta? Voy a multiplicar 25 moles de ácido nítrico por 63 gramos
todo ese resultado lo voy a dividir por un mol de ácido nítrico. Entonces, así me quedaría la operación. Ahora bien, fíjense, tanto el numerador como en el denominador, ¿sí?, tengo moles de ácido nítrico. Quiere decir que moles y mol de ácido nítrico se cancela. Y fíjense la unidad que me va a quedar como resultado, que es la unidad que me pide el problema porque me está pidiendo cuál es la masa. Y la unidad de masa es gramos. Entonces, hago la cuenta, 25 por 63, y eso dividido 1, y me queda 1575 gramos. Y acá finalizó el problema. Vamos a hacer ahora el siguiente ejemplo. Dice, ¿cuántos moles de ácido nítrico necesitaríamos tomar para obtener una masa de 1,5 gramos de ácido? Fíjense que no está relacionando moles con gramos, porque la masa es cantidad de materia y una de sus unidades es en gramos. Bien, para hacer la relación entre moles y gramos, tengo que determinar la masa molar o masa de un mol de molécula, que en este caso ya la determinamos en el ejercicio anterior. Entonces me queda que la masa de un mol de ácido nítrico es 63 gramos. Ahora bien, sabiendo que, y ahora tengo que plantear la regla de 3 simple. ¿Qué es lo que yo tengo que averiguar? ¿Sí? Tengo que averiguar X moles de ácido nítrico, los moles. Entonces lo voy a indicar con X. Voy a tener X moles, ¿sí?, X moles. ¿En cuánto tengo que averiguar? Si leemos el problema, me está diciendo que es en 1,5 gramos de ácido. ¿Bien? Pero, ¿cómo voy a completar esta regla de 3 simple? Con el dato que la masa de un mol de ácido nítrico son 63 gramos. Entonces, por encima del 1,5 gramos de ácido nítrico, voy a tener que indicar valores con unidades de gramos, porque las unidades, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo, tienen que tener la misma unidad. Entonces voy a tener 63 gramos de ácido nítrico. Esos 63 gramos de ácido nítrico, que me lo da la información, la masa molar o la masa de un mol de ácido nítrico, ¿están en qué? En un mol. Bien, entonces, esto se lee como, si 63 gramos de ácido nítrico contiene un mol de ácido nítrico, en 1,5 gramos de ácido nítrico, ¿cuántos moles voy a obtener? ¿O cuántos moles voy a necesitar? En este caso, como en los casos anteriores, voy a tener que hacer la regla de 3 simple haciendo 1,5 gramos de ácido nítrico por un mol y todo eso dividido 63 gramos de ácido nítrico. Fíjense que la parte del numerador como en el denominador tengo gramos de ácido nítrico, entonces lo cancelo. Bien, y ahí determinó el valor de esta cuenta, que es un total de 0,023 moles. Es decir, voy a necesitar 0,023 moles de ácido nítrico para obtener una masa de 1,5 gramos de dicho ácido. Vamos ahora al siguiente problema. Fíjense, si se tiene una masa de 4,23 gramos de clorato de potasio, hay dos preguntas. ¿Cuántos mol de moléculas hay? Y la B es ¿cuántas moléculas hay? Ojo que es diferente la pregunta. Bien, no confundamos. Primero, vamos a hacer la primera parte. Ya me está pidiendo cuántos mol de moléculas hay. Entonces, si tengo el dato de gramos, 4,23 gramos, y ya una pregunta me dice mol de moléculas, tengo que determinar la masa molecular y luego la masa molar. Bien, entonces digo, la masa molecular del clorato de potasio es la siguiente. Digo, 39,1 es la masa atómica del potasio, más el cloro es 35,5, más. Fíjese que tengo 3 átomos de oxígeno, entonces me queda 3 por 16. Toda esa cuenta me da 122,6. Quiere decir que la masa de un mol de clorato de potasio es 122,6, pero expresado en gramos. Bien. Entonces, continuamos y ahora vamos a resolver el punto A. ¿Cuántos mol de moléculas hay? ¿Sí? Entonces digo, voy a plantear la regla de 3 simple porque me está pidiendo moles, ¿sí?, de moléculas. Entonces, X moles de moléculas, ¿en cuánto están? En 4,23 gramos de clorato de potasio. Me lo está diciendo el problema. Entonces, ¿qué es lo que voy a indicar arriba? Me voy a fijar mi relación.
me dice que la masa de un mol de clorato de potasio tengo 122 gramos. Entonces, esos 122,6 gramos lo voy a ubicar por encima del 4,23 para armar la regla de 3. Y esos 122,6 gramos de clorato de potasio, ¿en cuántos moles están? Están en un mol de moléculas. Entonces, una vez que lo completé, ¿sí?, hago la operación matemática. 4,23 gramos de clorato de potasio por un mol de moléculas. Todo esto dividido 122,6 gramos de clorato de potasio. Fíjense que tanto en el numerador como en el denominador tengo la misma unidad, lo cancelo y todo esto me da un total de 0,034 moles de moléculas, ¿sí?, que es lo que me pide la parte A de este ejercicio. Vamos a hacer el punto B, pero antes de hacer el punto B tengo que recordar la hipótesis de Avogadro y plantearlo para este ejercicio y es aplicable para el resto de los ejercicios similares. En un mol de molécula de clorato de potasio contiene 122,6 gramos. En esos 122,6 gramos, porque está en un mol de moléculas, contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Que a su vez puedo hacer la relación que en un mol de moléculas tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Todas estas relaciones se pueden dar, ¿bien? Entonces, a mí me está preguntando el ejercicio cuántas moléculas hay. Entonces digo, X moléculas están presentes en ¿cuántos gramos? En 4,23 gramos de clorato de potasio. Es decir, que yo tengo que averiguar ¿cuántas moléculas hay en 4,23 gramos de clorato de potasio? Bien, eso es lo que yo quiero averiguar. Ahora bien, ¿qué voy a tomar de la parte superior? Lo que me dice que en 122,6 gramos de clorato de potasio, ¿sí?, contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas, porque yo quiero averiguar la cantidad de moléculas que tengo. Hago la regla de 3 simple, multiplico, ¿sí?, divido, cancelo gramos de clorato de potasio, bien, porque son iguales las unidades, y me queda como resultado moléculas. ¿Cuántas? Hago la cuenta. Y esto me da 0,2077 por 10 a la 23 moléculas. Recuerden hacer esta relación para todos los ejercicios similares. Vamos al último ejemplo y tenemos, ¿cuál es la masa de una sola molécula de hidrógeno? Sabiendo que la masa de un mol de hidrógeno es de 2,016 gramos. A partir de la hipótesis de Avogadro podemos plantear lo siguiente como el ejercicio anterior. Que en un mol de hidrógeno, ¿sí?, se tiene una masa de 2,016 gramos y en esos 2,016 gramos contiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Y a su vez puedo plantear que en un mol de hidrógeno tengo 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Fíjese que planteo la misma relación que el ejercicio anterior. Entonces, ¿yo qué tengo que averiguar? X gramos, porque gramos es la unidad de masa. ¿La masa de quién quiero averiguar? De una sola molécula de hidrógeno. ¿Bien? Ahora bien, ¿cómo completo la parte de arriba de la regla de 3? Bien, en donde arriba de molécula de hidrógeno tengo que indicar moléculas. ¿Cuántas moléculas tengo yo según mi relación anterior? 6,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno. ¿Cuántos gramos tiene? 2,016 gramos. Hago la regla de 3 simple, ¿sí?, hago la cuenta y el resultado me da que tengo 3,348 por 10 a la menos 24 gramos, ¿sí? Sería la masa para una sola molécula de hidrógeno. Ahora bien, vamos a hacer el último ejercicio, ¿sí? Me está pidiendo cuál es la masa de un solo átomo de oxígeno. Sabiendo que la masa de un mol de átomo de oxígeno tiene una masa de 16 gramos. Y este dato es muy importante, porque a partir de esto puedo hacer las siguientes relaciones. Puedo decir, ¿sí?, que en un mol de átomo de oxígeno tiene una masa de 16 gramos y que en esos 16 gramos contiene 6,02 por 10 a la 23 átomos. Fíjense que es muy similares a las relaciones anteriores. Con esto voy a plantear la regla de 3 simple. Yo tengo que averiguar
X gramos, es decir, la masa de un solo átomo de oxígeno. Esos gramos, ¿en qué voy a averiguar? ¿Sí? En un átomo de oxígeno. Bien, ¿cómo voy a completar la regla de 3? ¿Cuántos átomos de oxígeno tengo para ubicar arriba de un átomo de oxígeno? 6,02 por 10 a la 23 átomos de oxígeno. En esos átomos de oxígeno, ¿cuántos gramos tengo? 16 gramos. Entonces, hago el cálculo, un átomo de oxígeno por 16 gramos, ese resultado lo divido por 6,02 por 10 a la 23 átomos, simplifico átomo con átomos y el resultado me da 2,658 por 10 a la menos 23 gramos, que es la masa de un solo átomo de oxígeno. Si esta aplicación te gustó, la pudiste aplicar, te pudo ayudar, suscríbete a mi canal, dale like, seguime también por Instagram y Facebook. Y acá te dejo algunas de las bibliografías que utilizo en cada una de mis clases. Muchísimas gracias y hasta la próxima clase.